¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 8 de abril del año 2026. Un gusto regresar con ustedes después de esta semana de descanso y tenemos mucha información. Pues bueno, en esencia nos vamos a enfocar a lo que se está hablando en las últimas horas sobre este pues acuerdo parcial que ha tenido Estados Unidos y el gobierno de Irán para abrir el estrecho de Hormuz de manera parcial también, y que se pueda, de alguna manera, exista un cese al fuego en la zona de conflicto de Medio Oriente. Más allá de buscar la paz, pues Estados Unidos está buscando una paz interna, porque los precios del petróleo empezaron ya a trastocar definitivamente a los consumidores en los Estados Unidos, y el riesgo de una inflación aún así se ve sumamente marcado. De eso hablaremos el día de hoy, un análisis completo sobre lo que sucedió y que hemos platicado en otras emisiones, desde el inicio, cómo se desarrolló y cómo parece ser un desenlace, aunque honestamente pudiera ser más como una pausa para que Israel y los Estados Unidos tomen fuerza y vuelvan a continuar atacando a Irán. Pero bueno, eso forma parte del análisis, y hablaremos también sobre bueno, el análisis con la cápsula Mundo Cripto, que precisamente el comportamiento del mercado de criptodivisas también se vio afectado y beneficiado. O sea, es una alta y una baja. Los mercados han estado prácticamente vueltos locos con este escenario. Y también tendremos nuestra cápsula Saberes Digitales de Conlami. De hecho, vamos con esta primera cápsula, Saberes Digitales, y continuamos aquí en Encuentro de Negocios hablando de este análisis profundo y los impactos en la economía global. Hoy en Saberes Digitales hablaremos de franquicias y tecnología. Franquiciar un negocio no es simplemente crecer, significa escalar mediante la replicación de un modelo probado por terceros. Implica estandarizar procesos, transferir conocimiento y garantizar que la operación funcione igual, sin importar quién la ejecute. Antes de considerar este modelo, es clave evaluar si la empresa realmente está preparada para ello. No conviene franquiciar cuando existen señales como ventas inestables, alta dependencia del dueño, falta de procesos documentados o experiencias inconsistentes para el cliente. En estos casos, franquiciar solo amplifica ineficiencias. En cambio, es viable cuando el negocio ya es rentable de forma constante, tiene procesos claros y repetibles, un diferenciador sólido, demanda en otros mercados y capacidad de estandarización. Considera siempre el principio clave. El verdadero activo de una franquicia es el sistema, no el producto. Aquí es donde la tecnología juega un papel determinante. Herramientas como Notion o ClickUp permiten documentar y centralizar procesos, convirtiéndolos en manuales accesibles y replicables. Los CRMs como HubSpot facilitan el monitoreo en tiempo real de ventas y desempeño por sucursal, sin necesidad de presencia física. Por su parte, plataformas de automatización como Zapier reducen dependencia operativa al ejecutar tareas repetitivas como seguimientos, reportes o alertas. Además, soluciones como WhatsApp Business ayudan a estandarizar la comunicación con clientes, garantizando una experiencia uniforme en todas las unidades. La capacitación también se vuelve escalable mediante contenido digital, permitiendo formar franquiciatarios de manera eficiente. En síntesis, franquiciar solo es recomendable cuando el negocio puede operar de manera consistente sin depender del dueño. La tecnología no es un complemento, sino la infraestructura que permite mantener control, calidad y eficiencia al escalar. Sin sistemas claros y herramientas adecuadas, el crecimiento a través de franquicias se vuelve riesgoso y difícil de sostener. Soy Nicte Ortega Criollo y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de Saberes Digitales. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar pues de lo que está pasando en Medio Oriente, este
escenario que se dio la noche de ayer aquí en esta parte del mundo, donde prácticamente, si lo vemos desde un análisis más profundo, bueno, esta guerra que inició el 28 de febrero, hace poco más de un mes, donde Estados Unidos e Israel bombardearon incesantemente Irán de manera premeditada, sin ningún, eh, pues sin ningún escrúpulo. Y esto llevó a que se pensara que fuera a ser una guerra corta. O sea, Estados Unidos tenía una percepción de que iba a ser algo similar a lo que sucedió con Venezuela, de que al no estar ya el ayatollah Jamenei, porque habían bombardeado su casa, prácticamente fue una gran especulación de que si había muerto o no. El líder de Irán al final pues tuvo que anunciarse que había muerto. Irán lo consideró un mártir y se pensó que iba a ser la caída del régimen, o sea que la República Islámica pues iba a ceder y que la gente iba a salir a las calles y que se iba a cambiar el régimen. Pues nada de eso pasó. Y durante todos estos más de 30 días empezó una incesante bombardeo hacia Israel y hacia todos los puntos estratégicos donde Estados Unidos tenía bases en el Golfo Pérsico, en la región. Y un punto importante que creo que es la parte medular de esta guerra: el petróleo, el estrecho de Hormuz, que vemos que ha sido ese cuello de botella que ha logrado doblegar a los Estados Unidos. Irán ha logrado doblegar a Estados Unidos, a Israel y a sus aliados, eh, taponeando una de las arterias más importantes del comercio del petróleo, que es el estrecho de Hormuz, donde se llegaron a ver precios arriba de los casi los $120 por barril, y que esto llevó a precios de gasolina en los Estados Unidos que en algún punto, y lo mencionamos aquí, llegaron a verse hasta $7 por galón en los Estados Unidos. El efecto inflacionario empezó a golpear a los consumidores en los Estados Unidos, y eso empezó a acumularse, y eso empezó a provocar otro frente de guerra dentro de los Estados Unidos, que es entre los votantes, totalmente desconcertados y totalmente molestos por esta guerra que ellos mismos votaron por no tener, y acabaron pues pagando la guerra, ¿no? Pues bueno, el petróleo se convierte en un arma de guerra, como lo decíamos aquí en otras emisiones. El estrecho de Hormuz fue estratégico el haber tomado el control, algo que no se esperaba Estados Unidos e Israel. Tampoco se esperaba que Irán tuviera esta capacidad de respuesta y encaminar a sus enemigos hacia una guerra de desgaste, porque todos estos días, ni un solo día, así como pasó hace un año con la guerra de los 12 días contra Israel, ni un solo día se dejó de bombardear al Estado de Israel, ni uno solo. Y esa guerra de desgaste no la puede soportar Israel, y no la pudo soportar los Estados Unidos, porque no solamente era a Israel, sino también a todas las bases, todas las embarcaciones que no podían acercarse al estrecho de Hormuz, el derribo de cerca de 6 aviones de combate de última generación, que eso también fue una gran polémica el pasado fin de semana, y también la guerra de propaganda de ambas partes, y que se sigue teniendo una guerra de propaganda. Se habla de que hay una serie de puntos en las que Irán aceptó, porque Estados Unidos aceptaría estos puntos, en el que es la no agresión, el mantener el control del estrecho de Hormuz por parte de Irán, que de hecho se tiene en un acuerdo común con el sultanato de Omán. Estos países que Irán y Omán frente a frente, frente a ellos está el estrecho de Hormuz, y juntos han llegado a un acuerdo para poder controlar el tráfico de buques petroleros, cobrando hasta $2 millones por el tránsito de los buques de cualquier país, exceptuando a Estados Unidos, Israel y sus aliados, y países que pasan libremente sin pagar,
como lo dijimos en alguna emisión, China, Rusia, Irak, que también se le ha permitido el tránsito libre, y que esto asfixia a las petroleras estadounidenses y a la economía misma de los Estados Unidos. Bueno, entre todos estos puntos también está el que se levanten las sanciones que se tienen contra Irán, la aceptación del enriquecimiento de uranio que desea tener Irán para poder seguramente crear su arma nuclear, que como lo hemos dicho antes, es muy probablemente que ya lo tengan, porque esta guerra ha sido sumamente estratégica. Es muy probable que ya se tenga esta bomba atómica. En un momento ahondamos más en ello. Irán ha puesto sobre la mesa una indemnización por la guerra, porque al final ellos no iniciaron la guerra, o sea, fue Estados Unidos y Israel. La retirada de las fuerzas estadounidenses en la región, un alto al fuego en todos los frentes, que incluye el Líbano, y una retirada pues constante de estas fuerzas, aunque pues ahora sí que la respuesta que lo veía un servidor ayer consultando las fuentes oficiales, las cuentas de redes sociales de el ministerio del primer ministro de Israel hablaban de que sí hay una aceptación de los puntos que coloca Estados Unidos, que apoyan todas las decisiones que ha mostrado Donald Trump al respecto, y que apoyan todo lo que Estados Unidos dice, en pocas palabras, ¿no? Que Estados Unidos le ha dicho a Israel que están comprometidos a alcanzar todos los objetivos compartidos y en conjunto con sus aliados en la región y las próximas negociaciones, pero que el cese al fuego no incluye al Líbano. Por eso menciono que esta es una guerra también que podríamos denominarla de desinformación, de propaganda, pero lo cierto es que si hay este acuerdo es porque hay puntos en los que Irán tiene la ventaja, porque de no haber sido así, no hubieran aceptado ese cese al fuego. Ahora, el punto en el que mencionábamos sobre el libre enriquecimiento de uranio que desea tener Irán, es un punto importante porque la disuasión nuclear, como lo hemos visto en otras naciones, pues pareciera que es el único instrumento que mantiene alejado a Estados Unidos de sus intereses perversos. Está el caso de Corea del Norte. Corea del Norte tiene armas nucleares. No lo invade Estados Unidos, no le lleva democracia porque tiene armas nucleares, ¿no? Entonces, en el caso de Irán, el enriquecimiento de uranio con objetivos militares pues está en su legítimo derecho. Seguramente lo hará, lo desarrollará, y China y Rusia tienen un gran interés para que exista una potencia nuclear en la región. Incluso Pakistán, que tiene acuerdos con otros países de la región de defensa mutua, pues bueno, es una potencia nuclear. Que Irán lo sea, y pues es el nacimiento también de una nueva potencia en la región. Si lo vemos como antecedente a los BRICS Plus, que hace algunos años se adhirió Irán a los BRICS a través de los BRICS Plus, pues es una señal obviamente evidente de que estas naciones emergentes están ahí porque tienen una importancia, y creo que una vez lo platicamos también aquí en el programa, la adhesión de estos países a los BRICS Plus. En el caso, por ejemplo, de Egipto, que tiene bajo su control el canal de Suez, que es una arteria importantísima para el comercio global, son países geoestratégicamente muy bien ubicados. En el caso de Irán, pues obviamente se vio demostrado con esta guerra, que fue la guerra en la que el petróleo, como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el petróleo fue el arma de guerra, fue la mejor arma de guerra, el asfixiar y el cerrar la llave del petróleo. Irán no lo pensó dos veces en cerrar el estrecho de Hormuz. Eso fue una de las estrategias más interesantes. El cierre del estrecho de Hormuz es una carta que no esperaban Estados Unidos y el Estado de Israel, definitivamente. Y el hecho de que pues exista esta, pues yo puedo decir que si esto lleva a que existe una paz duradera, Irán ganó la guerra, definitivamente. La guerra de desgaste fue la mejor estrategia, junto con el cierre del estrecho de Hormuz
y el asfixiar con escasez de petróleo a Estados Unidos fue la mejor arma para poder disuadir a Estados Unidos, que no hubiéramos imaginado que fuera así. Sí lo visualizábamos como una guerra que pudiera ser de desgaste, porque la guerra de los 12 días de hace un año contra el Estado de Israel era evidente, o sea, fue una guerra de desgaste también en ese momento, pero ahora el estrecho de Hormuz fue el arma principal junto con el petróleo. Entonces es para que Estados Unidos reflexione. Seguramente es la salida decorosa, pero si es una paz duradera, Irán ganó esta guerra y una nueva nación, una nueva potencia militar en la región ha emergido, y eso no se puede negar. Los hechos de que están ahí y el hecho de que una gran potencia militar, que eso lo puedo poner entre comillas, como es Estados Unidos, haya tenido que doblegarse, porque esa es la realidad. Se doblegó Estados Unidos ante Irán para que los precios del combustible no siguieran subiendo. ¿Cuál fue el resultado? Pues el desplome de los precios. O sea, incluso ayer por la noche, cuando por la tarde noche, el petróleo se desplomó, rozando casi los $90 por barril, tras esta tregua que se menciona como una tregua de 2 semanas entre Irán, y que Pakistán es uno de los países que ha jugado uno de los papeles fundamentales para la negociación, porque ha sido un mediador justo, un mediador que ha logrado un entendimiento mutuo y que ha logrado poner límites al Estado de Israel y a los Estados Unidos ante las desproporcionadas condiciones que ponían ambos países. El Brent del Mar del Norte cayó 16% en horas, 16%. Se situó en $92 por el Brent del Mar del Norte, estaba en 114 dólares por barril a media tarde del martes 7 de abril, o sea, ayer. Por la noche estaba ya en $92 por barril. El West Texas registró su mayor desplome en casi 6 años, antes de cotizar en un entorno de $95 por barril. Prácticamente los mercados de futuros y de petróleo vueltos totalmente locos, un desquicio total en los mercados. Este desplome, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de alto al fuego de 2 semanas, que se espera detenga la campaña militar estadounidense e israelí a cambio de que Teherán reabra el estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz no es que se vaya a abrir en su totalidad, simplemente se permitirá o existirán ciertas condiciones para que más barcos de diferentes naciones con petróleo salgan del Golfo Pérsico y continúen su camino, porque están prácticamente atorados. Pero si vemos lo que sucedía más temprano, o sea, las notas que se daban todavía a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, se hablaba, por ejemplo, de que el Brent del Mar del Norte alcanzaba un récord de $144 en el mercado físico por escasez de suministro. Estas entregas inmediatas, que sirve como base para valorar la mayoría de las transacciones petroleras mundiales, alcanzaba los $144.42. Esto a las 5 de la tarde. Todavía algunas plataformas como Bloomberg lo daban como una nota. Son unas horas antes de este acuerdo. El precio más importante del mundo para los barriles del petróleo, que es el Brent, lo mencionaban con un disparo récord en los precios, y que evidenciaba pues lo volátil que estaban los crecientes mercados de petróleo, y que estaban incorporando una oferta cada vez más escasa tras la guerra con Irán. Después se vino el anuncio y los precios se desplomaron. Así de rápido sucedió esta locura en los precios de los energéticos. Pero como lo venimos diciendo, o sea, al final de cuentas esta guerra la ganó Irán. La ganó Irán y supo cómo ganarla. Si este escenario no trae una paz duradera, que a mí me quedan muchas dudas en lo personal, y esto ya lo digo como un análisis y una opinión sumamente personal, creo que no va a haber una paz todavía duradera.
El Estado de Israel seguramente buscará nuevamente, después de la tregua, tomar un respiro y buscar la forma de continuar con esta guerra. Aquí es donde Estados Unidos entra como un punto medio, porque Donald Trump tiene que decidir entre continuar con una guerra que es de desgaste y que le está costando mucho dinero, no solamente a los contribuyentes en los Estados Unidos, que es algo que se menciona ya abiertamente en los medios en los Estados Unidos, sino también la fractura en la base MAGA, esa que le dio los votos a Donald Trump para llegar al poder, que pudieran darle su voto de castigo en noviembre y pues prácticamente llevarlo a perder el control de los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Eso por un lado. Si ello llega a suceder, inmediatamente habría un impeachment. O sea, si llega a tener mayoría los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, habría seguramente una petición de impeachment, lo llevarían a un juicio político y terminaría su mandato antes de tiempo. Esa es otra de las ventajas de vivir en una democracia, o la democracia perfecta que presume Estados Unidos. El problema de entrar en este tipo de conflictos es que los países con los que son rivales, pues son estados totalitarios, con regímenes totalmente diferentes que llevan a poder mantener cierta estabilidad en sus gobiernos y obviamente en un momento de guerra, pues aún más. Entonces esa es la desventaja que tiene Estados Unidos, pues que vive en una, entre comillas, democracia, y que cualquier escenario de discrepancia política pues puede llevar a estos escenarios. Entonces, si Donald Trump quiere que los republicanos ganen el Senado y la Cámara de Representantes, tendrá que tener esta salida decorosa, que podría ser el inicio de una salida decorosa, y dejar a Israel solo en esta guerra. O probablemente Israel tenga que aceptar también que es el fin de la guerra y que no tienen más opción, porque también sus ciudades están semidestruidas y tendrían que pues esperar. Y ese tiempo también seguramente servirá para que Irán pueda anunciar la disuasión nuclear. Creo que eso sería también lo más sano, irónicamente, que Irán tenga sus propias armas nucleares, para que la disuasión nuclear lleve a tener una paz duradera en la región. Eso es una realidad. Aunque Israel diga que no tiene armas nucleares, extraoficialmente sí las tiene. Entonces la única manera de tener esta disuasión es obviamente tener armas nucleares. Irán, una superpotencia en Medio Oriente que ha emergido sumamente fuerte y que le bastaron menos de 40 días para demostrarle a una gran potencia que es Estados Unidos que hay un nuevo orden mundial y que también hay un escenario totalmente diferente al que se veía incluso hace unos 20 años. Hoy la nueva era multipolar, donde China, Rusia, me atrevo a decir que Irán, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de África que también están teniendo ya presencia a nivel global, pues están teniendo una influencia importante en el mundo. Brasil, por ejemplo, que también está pensando en pues tener mayor presupuesto en defensa por temor a este tipo de acciones militares totalmente desproporcionadas. Bueno, pues vamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Se nos acabó el tiempo aquí en radio. Pues un análisis interesante, nos da para mucho, pero el tiempo es demasiado corto. Veremos qué pasa en las próximas horas y en los próximos días sobre lo que sucede en Medio Oriente, ver cómo se estabilizan los precios del petróleo, que seguramente lo harán mientras exista esta tregua, y si esta tregua de 2 semanas es la salida decorosa de Estados Unidos, especialmente Donald Trump, que mueve fuertemente los mercados con esas declaraciones polémicas. Si es una salida decorosa, incluso diciendo que ganó la guerra, y es el inicio de una paz duradera, o es un respiro para que esta guerra continúe, pero también es un respiro para Irán, que bien podría tomar aún mayor fuerza y responder con mayor fuerza de la misma forma en cómo se ha atacado. De eso hablaremos las siguientes emisiones, estaremos atentos a ello. Lo que ocurre en el mundo nos afecta a todos.
creo que si usted ha puesto combustible en los últimos días, pues sabrá que el precio de combustible está alto. Pues bueno, ese es el efecto de la guerra. Entonces todo lo que pasa en el Medio Oriente también nos afecta a nosotros, y aquí en Encuentro de Negocios tendremos todo el análisis completo semana a semana. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.